¿Qué tal, queridos amigos? Hoy quiero compartir con vosotros algo en referencia al ateísmo. En el mundo hay infinidad de personas que sienten dentro de ellas una especie de llamado melodioso, una voz interna que sugiere, una intuición profunda que les mueve hacia Dios, el leitmotiv de la vida. Muchos de ellos tienen esta excitación espiritual desde niños. Es como una inclinación inevitable. En el universo suena una melodía de la cual algunos intuyen aquí dentro un eco. La eterna llamada cándida, anónima e indescifrable. ¿Qué hacemos ante ella? ¿Cómo tratamos de saciar esta sed de eternidad que sufrimos? Vamos a la iglesia, naturalmente, porque todos nosotros partimos de la base original y occidental de que las iglesias son las sucursales de Dios, es decir, una especie de oficinas que Dios abrió encargando a ciertas personas su cuidado. Hemos sido profundamente condicionados a creer que el Dios judeocristiano es el único verdadero y que las iglesias cristianas son sus fidedignas y autorizadas representantes. ¿Pero es esto así? ¿Es esto cierto? ¿Es el Dios judeocristiano el único y verdadero? ¿Son las iglesias cristianas, católica y protestante, instituidas, mantenidas y respaldadas por el Dios de verdad? Ellas lo afirman vehementemente, se desgañitan y se dan codazos la una a la otra para ocupar la primera posición como señoritas en un concurso de belleza. Es más, en su afán de protagonismo, ambas iglesias han llegado a asesinar a buenas personas porque se negaban a reconocer a estas dos dragonisas como absolutas representantes del Dios de verdad. Algunos hombres se matan unos a otros para hacer creer al resto que un Dios de vida los respalda. Dios es otra dimensión. A estas dos iglesias y a sus sacerdotes alguien debería decirles que un asunto es que ciertos hombres digan que representan a Dios y otro, muy distinto, que Dios diga que esos hombres lo representan. Porque no es lo mismo que el Papa afirme rimbombante y engreídamente, con una falta absoluta de humildad y mansedumbre, que él y sólo él es el representante autorizado de Cristo en el mundo, como si él también hubiera sido crucificado, a que sea Jesucristo el que diga que el Papa es su representante. Que la Iglesia Católica promulgue grosera e insensiblemente que ella, y sólo ella, es el reino de Dios en la tierra, es una cosa. Pero que Dios mismo sea quien diga que dicha Iglesia es su reino en la tierra, es otra y muy distinta. Que los pastores evangélicos y católicos concluyan categórica y drásticamente que la Biblia es la palabra inspirada de Dios es una cosa, pero que sea Dios quien lo diga y lo corrobore es otra realidad muy diferente. Personalmente, no puedo fiarme de ningún sistema religioso. En especial le tengo una feroz desconfianza basada en la experiencia a todos los que me aseguran que hablan en nombre de Dios, que lo representan o son sus enviados. En eso soy un fiel admirador del que escribió en la Biblia aquello de maldito el hombre que en el hombre confía.
creo firmemente que deberíamos despertar del hechizo nigromántico, sacudirnos el condicionamiento mental inducido por nuestra cultura judeocristiana, por medio del que algunos personajes religiosos nos obligan a creer subrepticiamente que el Dios verdadero es el Dios de los hebreos. Porque ni el Dios judío es el verdadero Dios, ni las iglesias cristianas, protestante y evangélica católica son representantes de ninguna noble y digna divinidad. ¿En qué me baso para decir tal afirmación? Bueno, contésteme usted mismo, por favor, porque puede hacerlo sin ningún problema. ¿Cómo puede ser que el Dios verdadero asesine personas? Porque el Dios que dicen representar las iglesias protestante y católica tiene las manos manchadas de sangre totalmente inocente. Tales astillas, de tal palo. El Antiguo Testamento está plagado de historias de asesinatos directos o indirectos promovidos o ejecutados por el Dios hebreo, que es también el antecedente del Dios cristiano. No lo olvidemos. De hecho, en el Nuevo Testamento, en el que aparentemente se da testimonio de un Dios manso y comprensivo, queda manifestado que Dios acepta el sacrificio humano de Jesucristo y también que el Espíritu de Dios, aparentemente amansado y reinsertado a la sociedad pacífica como una tierna y blanca palomita, mata de un plumazo a Ananías y Zafira. Hechos 5. ¿Cómo puede ser que un Dios de vida mate personas y acepte sacrificios humanos? ¿No son acaso estas conductas causa suficiente para que nos plantemos delante de ese Dios y de sus representantes y les llamemos mentirosos y farsantes a ambos a la cara? ¿Dónde está el Dios de compasión, libertad responsable y vida que atisbó, a pesar de su formación judía, Jesucristo? ¿Cómo es posible que las iglesias cristianas nos digan que Dios es vida y nos adoctrinen con la Biblia en la que se lee que ese mismo Dios mata alevosamente hombres, mujeres y niños y acepta que al menos una persona sea sacrificada en una cruz para que la justicia divina sea así satisfecha? ¿Acaso es necesario que Dios mate personas para que podamos ser controlados mediante el miedo que esto produce? ¿Es este tipo de Dios el que defendéis? ¿Un Dios asesino es tu modelo de vida? ¿Es este personaje grotesco que abusa del débil, déspota, nazi, marrullero y sanguinario el que ha llenado vuestra mente y vuestro espíritu? ¡Qué vergüenza dais! Ante esta fundamental pantomima teológica de un Dios de características tan lúgubres y antiéticas, ¿no es natural, me pregunto, que una persona del siglo XXI como usted y yo sienta repugnancia y se distancie de este contubernio teológico como si de un leproso se tratara? ¿No es rigurosamente cierto que muchos de los que nos topamos de bruces con la Iglesia protestante católica y con su tipo de Dios ambivalente, voluble, violento y esquizofrénico, y con sus líderes hipócritas y enajenados, los repudiemos a los dos? Y que lo hagamos con suma razón,
Y como consecuencia de este repudio visceral que nos produce náuseas, arrastremos un complejo de culpabilidad profundo, como el destierro de un país amado, un sentimiento de rebeldía interno que ha llevado a algunos aún hacia el ateísmo, es decir, a inducir una dolorosa escisión en nuestro ser, el ahogamiento premeditado de la eterna llamada cándida, anónima e indescifrable que intuimos y que nos quiere mover hacia el verdadero sentido de nuestra vida. ¿No es cierto que a muchos de nosotros nos ha ocurrido precisamente eso? Que hemos salido rebotados de las iglesias por la puerta grande, por no poder resistir la muerte, la mentira, la manipulación de conciencias, el autoritarismo, la falacia y la teología rampante en todas sus formas y bajo todos sus disfraces, sin habernos dado cuenta, quizá, que fue nuestro índice moral y ético y de lógica racional, por alguna razón, más cabal, humano, coherente que el que expresan la Biblia, la Iglesia Católica en pleno y los hermanitos separados con sus teologías acomodaticias, lo que nos hizo ver la realidad hipócrita, los religiosos camaleónicos y su Dios esquizofrénico? ¿Acaso no serán, me pregunto yo, algunos de los que se creen ateos, líderes de una nueva conciencia que se revela ante el excremento teológico que se da a comer todos los domingos en los servicios cúlticos y misas de las iglesias católico-protestantes, en los que se representa o bien un culto dionisíaco a la tortura y a la muerte disfrazado, eso sí, de resurrección para darle respaldo divino, o en los que se diviniza la transustanciación del pan y del vino, sin que se nos pueda contestar la sencilla pregunta de por qué, cuando se supone que el vino ha sido convertido en sangre y el sacerdote bebe la supuesta sangre de Cristo, que sigue siendo vino, ¿no es este cura honesto, serio y abortando todo el teatro de la misa, dice: esto no se ha convertido en sangre, sigue siendo vino? ¿Acaso no es esto una perfidia denunciable, un latrocinio a la verdad? ¿A quién representan estos sacerdotes católicos que estafan y mienten con la transustanciación? ¿A un Dios de verdad que es y ama la verdad? ¿Por qué razón el Vaticano, el Papa y su cohorte cardenalicia no denuncian y renuncian a esta falacia de la transustanciación? ¿Por qué siguen engañando a gente honesta y necesitada? ¿Por qué siguen representando al padre de mentira, Belial, Luzbel, Satanás? Llámelo usted como usted quiera, cada vez que cantinflean con la transustanciación en la misa. ¿Acaso somos nosotros culpables por desenmascarar a estos profetas de Baal, hienas carroñeras que se alimentan de la ignorancia crédula y cándida de las personas? ¿No es la obligación de todo hombre y mujer bien nacido dar testimonio de la verdad? Si estar en contra de estas mentiras es estar en contra de las iglesias protestante y católica y del Dios que representan, tenemos la santa obligación de oponernos con todas las fuerzas de nuestro corazón y con todo el ímpetu de nuestra vida. Permítanme partir una lanza en favor de los descarriados, los rebeldes y los apátridas de la fe religiosa. Deseo decirles, gritarles más que decirles una y solo una voz: Dios es vida y verdad.
y respeta y defiende y ama la vida y la verdad en todas sus formas y gradaciones. Toda muerte, aun la crucifixión de Jesucristo o cualquier acto criminal recopilado en la Biblia, especialmente los provocados directa o indirectamente por el Dios que allí se defiende, es una negación de la verdadera divinidad. Toda mentira, especialmente las mentiras que se tienen que creer mediante la fe religiosa, artilugio nefando manipulado por la caterva de forajidos con sotana o cuello clerical, son una abominación para el Dios de verdad. Coged vuestras Biblias y rasuradles toda muerte y mentira, y quedaos con el resto, porque eso es lo único valioso. Raed de ellas todo asesinato y violación de la vida, porque ella, la vida, es sagrada divinidad. Defended la verdad, buscadla con sinceras preguntas y soportad estoicamente que los religiosos os expulsen de sus clubes. A personas mucho mejores que vosotros también expatriaron. Que nadie ose tratar de convenceos que la muerte es la diosa de la vida, ni tan siquiera que ésta porta las lúgubres vestimentas de aquella. No permitáis que os mezclen la vida y la muerte en un vicioso cóctel teológico. Beberéis una venenosa creación humanoide. Decidles que enseñen a su Dios su propio mandamiento y vigilad que lo cumpla estricta y pulcramente. No matarás. Decidles que se enseñen a ellos mismos su propio mandamiento y vigilad que lo cumplan estricta y pulcramente. No mentirás. Sed la conciencia de la compasión, marcad las fronteras y liberad a todo hombre que dude de su destino. Vuestro grito de guerra, el Dios genuino, no mata, ni promueve la muerte en ninguna de sus formas. Solo la verdad sale de su boca. Viva la vida, viva la libertad, viva la verdad, viva la compasión, si creéis en Dios o no. ¿Es acaso eso relevante? Porque esto, y solo esto, es Dios.